Un rico la empujó al abismo por celos, pero el caballo bajó al valle prohibido. Nadie imaginó lo que descubrirían en ese lugar oculto, donde el silencio guarda secretos que cambian destinos. ¿Te gustan las historias de caballos que sorprenden y emocionan? Suscríbete para más relatos impactantes. Comenta desde dónde nos ves. El trueno retumbó con fuerza en lo alto del cerro, sacudiendo las ventanas del viejo caserón donde María de los Ángeles terminaba de cerrar la puerta del corral. Lucero, su caballo tordillo, pateaba el suelo con impaciencia, agitado por el cambio repentino del viento. El olor a tierra mojada ya flotaba en el aire, cargado de promesas y advertencias. «Tranquilo, hijo, no va a durar mucho», murmuró ella, mientras le acariciaba la frente con una calma aprendida a fuerza de años. «No como lo que duró tu ausencia anoche». Lucero no había regresado con las otras bestias tras la última tormenta. Cuando por fin lo encontró al amanecer, cubierto de lodo y con la mirada ausente, algo en su pecho se tensó. No solo por el susto, sino por esa certeza silenciosa de que algo más se había roto entre el caballo y el mundo. La lluvia comenzó a caer, golpeando el techo de lámina con violencia. María entró a la cocina, se sacudió el rebozo empapado y encendió el fogón. El fuego chisporroteó, llenando la estancia con el aroma cálido del ocote. El reloj de pared, herencia de su esposo fallecido, marcaba las 6 en punto. Inmóvil como cada tarde, ella lo miró un instante más de lo necesario. 17 años, Gabriel, y aún espero tu sombra en la entrada. El estrépito de un balde que rodó en el patio interrumpió el silencio. María salió corriendo, los pies desnudos sobre la losa fría. Afuera, nada. Solo viento. Y sin embargo, algo no cuadraba. El portón trasero estaba entreabierto. Lo había cerrado con tranca esa mañana. Revisó alrededor, los ojos atentos. No era la primera vez que alguien merodeaba sus tierras. Desde que don Ernesto compró el terreno vecino, los rumores no habían cesado. Que si buscaba oro, que si huía de una mujer peligrosa, que si quería apoderarse de todo lo que rodeaba su propiedad. María nunca le prestó atención, hasta ahora. Esa noche no pudo dormir. En lugar de acostarse, tejió en la sala hasta que el sol pintó de rosa las nubes del horizonte. Entre hebra y hebra, una imagen no la dejaba en paz. El portón abierto, Lucero alterado, y esa sensación en el pecho, como si algo apenas estuviera empezando. Al día siguiente, decidió visitar el viejo manantial en la loma. Lo hacía cada vez que algo no la dejaba en paz. Llevó a Lucero con ella, montando sin prisa. En el camino, el silencio del campo era tan denso como el rocío que mojaba las ramas. Al llegar, notó que alguien había estado allí antes. Huellas frescas, no de caballo, de botas pesadas. Lucero se tensó, ella también. Bajó de la montura, caminó hasta el borde del agua y ahí lo encontró. Un pañuelo de lino, bordado con letras elegantes. Las iniciales ES. Lo guardó sin decir nada. Esa tarde, al volver al rancho, tomó un cuaderno viejo y anotó: «Nada es casual. Lucero lo sintió antes que yo. Que empiece lo que tenga que empezar». Y entonces, por primera vez en años, María de los Ángeles cerró la puerta de su casa con doble llave. Desde la ventana del granero, con el sol filtrándose entre las rendijas de madera, María vio por primera vez al nuevo vecino. No era un hombre cualquiera. Llegó montado en un caballo oscuro y elegante, con un sombrero fino y una chaqueta que contrastaba con el polvo del camino. No saludó a nadie. Solo bajó, inspeccionó el terreno y dio órdenes a 2 trabajadores que lo seguían como sombras. «Ese no viene a sembrar maíz», murmuró María, sin apartar la vista. El rancho, que había estado abandonado por casi una década, volvió a la vida en menos de una semana. Reformaron la casa principal, pintaron los corrales y trajeron camiones cargados de muebles y materiales. Por el pueblo ya corrían versiones para todos los gustos.
que era político caído en desgracia, que lo habían dejado por otro, que venía huyendo de la justicia. En la fonda, las comadres no hablaban de otra cosa. Dicen que se llama Ernesto Santillán, le contó Rosa, la panadera, mientras le envolvía una bolsa de conchas. De los Santillán de Monterrey, ricos, ricos. Pero parece que tuvo un pleito feo con su familia. ¿Y qué hace aquí?, preguntó María fingiendo desinterés. ¿Quién sabe? Lo raro es que compra todo lo que está a la venta, como si quisiera rodearse de tierra y silencio. María se guardó el comentario. Había algo en ese hombre que le despertaba la misma sensación que una tormenta en el horizonte. Sabías que iba a llegar, no sabías cuándo ni cómo, pero mejor estar preparada. Una tarde, mientras cuidaba los surcos de su milpa, lo vio de nuevo. Esta vez, más cerca. Iba caminando, sin caballo, por el borde de su terreno. Se detuvo frente al alambre de púas, la miró y levantó la mano en señal de saludo. María dudó un segundo antes de corresponder con un leve movimiento de cabeza. «Buenas tardes», dijo él, con voz clara pero sin gritar. «Me llamo Ernesto. Me parece que somos vecinos». «María», respondió ella secando sus manos en el delantal. «María de Los Ángeles». «Un gusto. Vine a presentarme y a decirle que si algún día necesita algo, estoy al otro lado del potrero». Ella lo miró sin responder de inmediato. No por grosería, sino porque había algo extraño en su manera de estar ahí. Un gesto contenido, como quien pide permiso con la mirada pero nunca dice por qué. «Gracias. Aquí nos conocemos todos. Seguro nos veremos en el pueblo». «Eso espero», dijo él, y sin más se dio la vuelta. Esa noche, mientras tejía en la sala, María pensaba en sus palabras. Había conocido muchos hombres en su vida. Algunos directos, otros altaneros, otros tan buenos para hablar que te vendían agua en temporada de lluvia. Pero Ernesto no encajaba en ninguna de esas categorías. Era como un libro sin portada. Te intriga, pero no sabes por dónde empezar. Lucero comenzó a inquietarse de nuevo. Pateaba la tierra y bufaba como si oliera algo fuera de lugar. María salió con la linterna y justo antes de llegar al establo encontró en la tierra blanda una pisada fresca. No era suya, ni de Emiliano, el veterinario que a veces pasaba a revisar a los animales. Era una bota más grande, más pesada. Se agachó, tocó la huella y se le heló la piel. No había razón para que alguien estuviera ahí a esas horas, no sin anunciarse. El viento sopló fuerte. Las hojas de los árboles susurraban como si quisieran advertirle algo. Regresó a la casa y trancó las puertas, sintiendo un viejo nerviosismo que no experimentaba desde hacía años. Esa clase de inquietud que no nace del miedo, sino del presentimiento. En los días que siguieron, Ernesto fue visto cada vez más seguido en el pueblo. Compraba café en el mercado, hablaba con el cura, incluso saludó a los niños de la escuela, pero no decía mucho sobre sí mismo. Sonreía, pero no se abría. Algunos lo tomaron por orgulloso, otros por hombre herido. María lo observaba sin acercarse. Había aprendido a leer gestos y silencios, y algo en los ojos de ese hombre le hablaba de pérdidas, de secretos y de un tipo de soledad que no se cura con tierras ni con lujos. Una mañana, justo antes de que el sol calentara el campo, encontró en su portón una flor, una sola, una dalia blanca, fresca, recién cortada, sin nota, sin firma. La sostuvo un momento entre los dedos, sintiendo su suavidad, y luego la colocó en un vaso de vidrio sobre la mesa. No dijo nada, solo la miró, como quien reconoce una señal pero no sabe si debe seguirla. El juego había comenzado, aunque ninguno de los dos lo admitiera todavía. La mañana amaneció nublada, con ese tipo de cielo gris que parece presagiar que algo va a romper la calma. María salía del gallinero cuando escuchó los balidos desesperados de una de sus cabras.
Cruzó el patio a paso firme, con la canasta de huevos bajo el brazo, y al llegar al límite de su terreno, lo vio. El alambre de púas estaba roto, y una de sus cabras había cruzado al terreno vecino. ¡Carajo!, murmuró mientras dejaba la canasta en el suelo y pasaba con cuidado por debajo del alambre caído. Al otro lado, la cabra estaba atrapada entre unos arbustos. María se agachó a liberarla justo cuando escuchó pasos a su espalda. Volteó de golpe, con el corazón encogido y el aire contenido. Tranquila. No quise asustarla. Era Ernesto. Traía una gorra en vez del sombrero, un machete envainado y los pantalones manchados de tierra. Se le notaba más humano, más cercano. El alambre está roto. No sé desde cuándo, dijo María aún agachada. Lo vi hace un rato, justo iba a revisarlo. ¿Es suya? Sí. Se escapó al pastizal. No es la primera vez, respondió, acariciando al animal ya libre. Ernesto se acercó sin invadir. Observaba, como si midiera cada gesto. Le puedo ayudar a arreglarlo si quiere. ¿Trajo pinzas? Siempre traigo. María dudó. No era costumbre pedir ayuda así, y menos a un hombre que apenas conocía. Pero el alambre estaba suelto, y la cabra ya había demostrado que no respetaba fronteras. Bueno, si ya está aquí. En silencio, caminaron hasta la parte rota del cercado. María sostenía el alambre mientras Ernesto lo tensaba. El roce del metal contra el acero sonaba áspero, como una conversación que apenas empezaba. «Tiene buena tierra», dijo él rompiendo el hielo. «Fértil. Vi sus surcos de maíz desde la loma. Aquí todo da si uno lo cuida». «¿Hace cuánto está aquí?» «Toda mi vida. Mi padre la trabajó, luego mi esposo y yo. Ahora, solo yo». Ernesto bajó la vista un segundo, como quien pisa en suelo ajeno y no quiere hacer ruido. «Lamento su pérdida». María no respondió. Estaba acostumbrada a ese tipo de frases. Educadas, limpias, pero huecas. Aún así, se agradece el intento. ¿Y usted? ¿Qué lo trajo a este lugar? Ernesto hizo una pausa larga. El tipo de silencio que se alarga justo hasta el límite de la incomodidad. Digamos que quería empezar de nuevo, alejarme del ruido. ¿Y lo ha logrado? Todavía no lo decido. La respuesta la hizo mirarlo por primera vez con más atención. Había una sombra en su mirada, algo que no era tristeza exactamente, pero que dolía de manera parecida. El alambre quedó firme. María probó la tensión con la mano. «Gracias. Me habría tardado el doble. A veces 2 manos bastan cuando hay silencio de por medio». Ella sonrió, apenas. Luego levantó la vista y lo vio con el rostro distinto, más relajado, menos encajonado en su propia historia. «Le traje algo», dijo él, sacando del bolsillo una pequeña bolsa de manta. «Vi que cuida sus plantas. Es abono orgánico. Me lo trajo un amigo de Jalisco. Muy bueno para las bugambilias». Ella dudó, no por el abono, sino por lo que venía detrás de cualquier gesto inesperado. Tomó la bolsa con cuidado. «Gracias, lo probaré. No quiero ser imprudente, pero ¿le gustaría tomar un café algún día? Como vecinos». María lo miró fijo, no por desconfianza, sino para ver si había alguna fisura en esa propuesta. «Quizá un día de estos». Ernesto asintió. No insistió, y eso le ganó puntos. Mientras él se alejaba, María se quedó unos minutos junto al alambre recién reparado. El viento soplaba entre las ramas del mezquite y el canto de una chachalaca rompía el silencio. Volvió a su casa, la bolsa de abono en una mano, la canasta de huevos en la otra, pero dentro llevaba algo más, una sensación distinta. No era emoción, ni miedo, era curiosidad, de la buena, de esa que nace cuando algo nuevo se asoma y uno aún no sabe si es para bien o para mal. Y en lo más profundo, aunque no lo quisiera aceptar todavía, María sintió que ese primer encuentro no iba a ser el último. María no era de aceptar invitaciones, mucho menos de un hombre que apenas conocía. Pero esa mañana, al ver el sobre doblado bajo la piedra en el portón, con su nombre escrito en letra firme y cuidada,
Algo en su interior le dijo que no sería como las veces anteriores. Dentro, una nota breve. María, el café está recién molido y la sombra del guayabo es buena a esta hora. Si quiere venir, no más cruce el potrero. Ernesto. No había promesas, ni insinuaciones, ni urgencias, solo café y sombra. Y por alguna razón, eso fue suficiente. Se cambió la blusa, peinó su cabello con más calma de lo habitual y antes de salir pasó un paño sobre sus botas de trabajo. No para verse diferente, sino por respeto a sí misma. Lucero la observaba desde el corral, tranquilo, como si aprobara el movimiento. El camino hasta la finca de Ernesto fue breve, pero cargado de pensamientos. María repasaba 1000 maneras de cómo podría salir mal. Pero al llegar y verlo bajo el árbol, con 2 tazas sobre la mesa de madera y una radio antigua sonando bajito, se sintió menos alerta y más humana. «Gracias por venir», dijo él, levantándose al verla. No todos los días una mujer valiente cruza un potrero para tomar café con un extraño. «No soy valiente, solo sé cuando un café se ofrece con sinceridad», respondió sentándose frente a él. El café estaba fuerte, con ese aroma que se mete hasta los huesos. Hablaron primero del campo, de las lluvias escasas, del precio del maíz, del ganado. Poco a poco, las palabras se fueron soltando, como tierra que cede tras la primera lluvia. «Yo no crecí entre árboles», dijo Ernesto. «Nací en ciudad, rodeado de concreto y voces rápidas. Esto», y señaló el paisaje, «es nuevo para mí, pero lo necesitaba». «¿Y qué buscaba aquí?». Ernesto bajó la vista, tardó en responder. «Silencio. Después de perder a mi hijo, nada volvió a sonar igual. Ni el tráfico, ni los brindis, ni las voces de la familia». María lo miró. No había lágrima en sus ojos, pero sí un vacío denso, como si cada palabra que no decía pesara más que la que sí. «Mi esposo murió dormido», respondió ella. «Así nomás. Una noche dejó de respirar, y yo me quedé con todo, con la casa, los animales, los silencios». Hubo un instante en que el viento dejó de soplar, como si incluso la naturaleza entendiera la delicadeza de lo que estaban compartiendo. «Nunca volví a hablar de eso con nadie», continuó María. «Pero usted, no sé por qué, me hace sentir que no tengo que explicarme. Porque yo tampoco puedo explicarme, María. Solo sé que duele menos cuando se dice en voz alta». Se quedaron así, en silencio, con las tazas ya vacías y el sol avanzando lento por el cielo. La radio comenzó a sonar una canción vieja, de esas que hablaban de caminos y despedidas. Ernesto se levantó, fue por más café y al volver, la conversación giró hacia temas más suaves. La receta de su madre para el pan de elote, una anécdota graciosa de cuando intentó ordeñar una vaca por primera vez. «Terminé empapado y sin una gota», dijo riendo por primera vez. «Eso pasa cuando uno se cree más listo que el animal», respondió ella, sonriendo también. Pero en medio de esa ligereza, María sintió algo que la inquietó. No era miedo, era el reconocimiento de una posibilidad. Porque entre ellos, en ese espacio pequeño bajo el guayabo, no había pasado nada. Y sin embargo, todo estaba cambiando. Cuando se levantó para irse, Ernesto no la detuvo. Solo la acompañó hasta la entrada del potrero. «Gracias por confiar, María. No todos lo hacen tan pronto». «No es pronto», dijo ella, ajustándose el rebozo. «A veces uno tarda toda una vida en confiar. A veces solo necesita una taza de café». Y sin mirar atrás, cruzó de nuevo hacia su rancho, con el corazón latiendo distinto, como si algo hubiera despertado sin pedir permiso. El sonido del molinillo golpeando la olla resonaba en la cocina de María cuando tocaron la puerta. Fue un golpeteo corto, con ese ritmo impaciente que solo tenía una persona en todo el pueblo. «Pasa, Dolores», dijo María sin levantarse. La puerta se abrió y ahí estaba ella, su amiga de toda la vida.
con la ceja levantada y una bolsa de pan caliente entre las manos. Te traje unas empanadas de piña. Salieron dulces pero sin empalagar. Como te gustan. Gracias. Justo estaba haciendo chocolate, respondió María mientras servía 2 tazas. Dolores se sentó sin pedir permiso, como solía hacerlo desde niñas. Pero algo en su manera de mirar, en cómo recorría la cocina con los ojos, la hacía ver más incómoda que familiar. «Supe que estuviste en la finca del Nuevo», dijo de golpe, sin rodeos. María soltó un leve suspiro. Sabía que ese momento iba a llegar. Sí, me invitó a tomar café, platicamos un rato. ¿Y qué tanto tiene que platicar contigo un hombre como ese? La pregunta se clavó como una espina, no por el tono, sino por lo que dejaba ver entre líneas. ¿Un hombre como cuál, Dolores? Pues un rico venido a menos, que nadie conoce, que no tiene historia ni raíces aquí. ¿No te parece raro? María la miró fijo. Conocía a Dolores demasiado bien. Sabía cuándo sus palabras eran de preocupación sincera y cuándo hablaba desde otro lugar. ¿Estás diciendo que no debo hablar con él? Estoy diciendo que vayas con cuidado. No todos los que sonríen vienen con buenas intenciones. ¿Y tú qué sabes de sus intenciones? Dolores apretó los labios, bajó la mirada un segundo y luego soltó la bomba. Porque yo vi a Ernesto hablando con 2 hombres en el callejón de la ferretería. No parecían amigos, parecían negocios sucios. «Negocios sucios», repitió María incrédula. «Mira, yo solo digo lo que vi, y sé cuidarte, aunque tú no lo notes. ¿Cuidarme o vigilarme?» El silencio que siguió fue más ruidoso que la discusión. Dolores tomó la taza, bebió un sorbo, y luego dejó la taza en la mesa con más fuerza de la necesaria. «Desde que llegó ese hombre, ya no eres la misma. Y si crees que no me doy cuenta, estás equivocada». María respiró hondo. La voz le temblaba, pero no de miedo. «No soy la misma porque decidí dejar de vivir entre fantasmas. No por un hombre, por mí». Dolores se levantó, tomó su bolsa de pan y se dirigió a la puerta sin despedirse. Antes de salir, soltó una última frase, como un aguijón. «Ten cuidado, María. A veces los caballos también sienten cuando el jinete no es de fiar». La puerta se cerró con un golpe seco. María se quedó sola, con la taza aún caliente entre las manos. El chocolate ya no sabía igual. Esa mezcla de desconfianza y rencor había ensuciado el aire. Esa tarde salió al patio y buscó a Lucero. Lo encontró junto al bebedero, tranquilo, masticando heno. Se sentó en la piedra grande frente a él, como solía hacerlo con Gabriel cuando necesitaba aclarar la mente. «¿Y tú qué opinas, viejo amigo? ¿Es Ernesto lo que parece o lo que Dolores teme?» Lucero alzó la cabeza como si escuchara algo a lo lejos, y luego volvió a comer. María sonrió, con esa tristeza que solo se permite cuando nadie la ve. No sabía en quién confiar, pero lo que sí sabía era esto. Su vida había empezado a moverse, y los que no cambian a veces son los primeros en querer que los demás tampoco lo hagan. Esa noche, mientras bordaba en la sala, el hilo se enredó en la aguja. María lo deshizo con paciencia y en voz baja murmuró: «Hasta los nudos tienen su razón de ser. Ya veremos cuál es el tuyo, Dolores». El sol apenas despuntaba cuando Ernesto llegó al portón del rancho de María, montado en su caballo castaño. Traía una camisa clara, las mangas remangadas y una expresión serena que contrastaba con la impaciencia de su montura. Lucero, desde el corral, soltó un resoplido en cuanto lo vio. «Parece que no le caigo muy bien», bromeó Ernesto, sujetando las riendas con firmeza. «Lucero no desconfía por capricho», dijo María mientras abría el portón. «Si se pone inquieto es porque algo siente». «¿Y tú qué sientes?». La pregunta la tomó por sorpresa. María bajó la vista, frotó sus manos contra el delantal y luego alzó la mirada con firmeza. «Hoy ganas de cabalgar». Sin más palabras, ensilló a Lucero, que bufaba y pateaba leve como si protestara. Aún así, se dejó montar con obediencia.
Juntos tomaron el sendero que rodeaba la loma, entre árboles bajos y polvo fresco. El aire de la mañana aún olía a humedad, y el canto de los grillos apenas se iba apagando. Cabalgaban uno al lado del otro, en silencio. No por incomodidad, sino por respeto a ese tipo de calma que no necesita llenarse con palabras. A lo lejos, los cerros delineaban el horizonte como un dibujo antiguo. «Nunca había montado tan tranquilo», dijo Ernesto, rompiendo el silencio. «En Monterrey todo era rápido, incluso los paseos. Aquí las cosas van a su paso. Quien corre mucho se pierde los detalles», respondió María con una sonrisa leve. En una curva del camino, Lucero se detuvo en seco, las orejas erguidas, el cuerpo tenso. «¿Qué pasa?», preguntó Ernesto. «Algo lo inquieta», dijo María, bajando lentamente de la silla. Lucero no se asusta fácil. Avanzó unos pasos a pie, buscando con la mirada entre los arbustos. Entonces lo vio, una víbora pequeña, enrollada cerca del sendero, inmóvil. «Ahí está el motivo», dijo. «No es venenosa, pero igual nos habría espantado». «Lucero tiene buen ojo», comentó Ernesto, descendiendo también. «Me gustaría entender a los caballos como tú lo haces». «No se trata de entender, se trata de escuchar. Ellos hablan, solo que uno olvida cómo oírlos». La caminata continuó a pie unos metros, hasta que ambos montaron de nuevo. El silencio había cambiado. Ahora pesaba menos. María lo notó, la manera en que Ernesto la observaba, sin buscar nada, solo estar. No había palabras halagadoras ni insinuaciones, solo una presencia atenta que no juzgaba ni presionaba. «¿Alguna vez pensaste en irte de aquí?», preguntó él mientras subían una pendiente. «Sí, pero nunca por miedo, solo por curiosidad. Me preguntaba si allá afuera habría algo más que el campo, los animales y el eco de lo que ya no está». «¿Y por qué te quedaste?». «Porque aquí sé quién soy». «Y allá afuera no estaba segura de querer descubrir otra versión de mí». Ernesto asintió en silencio. Se notaba que entendía más de lo que decía. Al llegar a la cima de la loma, se detuvieron. Desde ahí, el pueblo se veía como una maqueta, y el cielo se abría ancho, sin límites. «¿Has traído a alguien más aquí?», preguntó Ernesto con voz suave. María lo miró de reojo. «No, ni siquiera a Dolores». Lucero resopló con fuerza, rompiendo el momento. Luego, caminó en círculos como si quisiera marcharse. «Ya tuvo suficiente», dijo María, acomodando la silla. «Cuando se pone así, es mejor volver». En el regreso, la conversación bajó de tono, pero no de conexión. Se cruzaban miradas cortas, gestos suaves. La ambigüedad flotaba entre ellos como una nube ligera. Ni promesa ni despedida, solo el reconocimiento de que algo nuevo estaba en marcha. Al llegar al portón, Ernesto desmontó primero y le sostuvo el paso. «Gracias por este paseo, María, no solo por el paisaje, sino por dejarme entrar a tu mundo, aunque sea un poco. No es fácil dejar entrar a alguien, pero tú no tocaste la puerta a empujones. Se despidieron sin tocarse, sin necesidad de palabras grandes». María se quedó viendo cómo se alejaba, y Lucero desde el corral soltó un bufido bajo, como un suspiro de advertencia o resignación. Y en el pecho de María, la certeza. Algo estaba cambiando, y no sería fácil volver atrás. La noche cayó pesada sobre el rancho. María se quedó largo rato sentada frente al fuego, con la taza de té ya fría entre las manos. Afuera, Lucero caminaba de un lado a otro, inquieto como si el aire le trajera recuerdos ajenos. Dentro, ella tampoco podía quedarse quieta. Algo se removía en su pecho, algo viejo, algo que no quería despertar. Desde el paseo con Ernesto, las cosas se habían sentido diferentes. No había pasado nada fuera de lo común, pero eso era precisamente lo que la inquietaba. Esa calma compartida, esa mirada sin prisa, le recordaban una versión suya que ya había enterrado. Cerró los ojos y, como un reflejo, la imagen de Gabriel apareció nítida. Su risa grave, su manera torpe de colgar el sombrero, su olor a leña y campo. Y después,
la cama vacía, el cuerpo frío, la certeza de que ya no habría más tardes juntos ni panes recién horneados en domingo. María se levantó, caminó hasta la puerta del cuarto y desde ahí observó el lugar donde él solía dormir. Todo seguía igual. La camisa colgada detrás de la puerta, el rebozo de ella doblado con cuidado sobre la silla. Las cosas que uno guarda cuando no quiere soltar. «¿Qué estás haciendo, María?», se preguntó en voz baja, porque lo sabía. Estaba empezando a sentir, otra vez, y no era bonito. No era ligero. Era como abrir una herida que ya había cerrado con costuras finas y dejarla al aire, a ver si sanaba o se infectaba. Los días siguientes los pasó esquivando encuentros. Se levantaba más temprano, evitaba los caminos donde sabía que podía cruzarse con Ernesto. Ni siquiera abrió las cartas que dejó en el portón, una por cada día, todas con su caligrafía recta, paciente. Una tarde, mientras recogía los huevos del gallinero, escuchó pasos tras la cerca. No quiso mirar, pero una voz la obligó a detenerse. «¿Hice algo mal?». Ernesto estaba ahí, parado con el sombrero en la mano y los ojos llenos de incertidumbre. «No», respondió ella sin voltear. «Entonces, ¿por qué me cierras la puerta?». María dejó el canasto sobre la mesa y se apoyó en la baranda del corral. «Porque me da miedo abrirla de nuevo». Ernesto dio un paso adelante, pero se detuvo. No quería invadir. ¿Miedo a qué? A que esto que parece tan simple duela como antes. Hubo un silencio largo. Ni los gallos se atrevieron a interrumpirlo. «No soy Gabriel, María. No vengo a reemplazar nada ni a llenar espacios. Solo quiero caminar a tu lado un rato, si me dejas». Ella lo miró por fin. Y en sus ojos no había lástima ni ansiedad. Había respeto y una tristeza conocida, de esas que uno puede reconocer sin necesidad de palabras. «No sé si pueda. No tienes que saberlo ahora. Solo no te vayas antes de tiempo». Se quedó unos minutos más y luego se fue sin pedir más. María volvió al interior, tomó una de las cartas que no había abierto y por fin la leyó. «No sé qué será esto, María, pero cuando camino contigo el mundo se siente menos pesado. Tal vez no es amor, tal vez sí, pero lo que sé es que contigo respiro mejor». Doblando la carta con cuidado se permitió un suspiro. No era un sí, tampoco un no. Era un todavía no. Y esa noche, por primera vez en años, dejó la puerta de la cocina sin tranca, por si el viento traía algo más que recuerdos. El murmullo comenzó como siempre comienzan los rumores en un pueblo pequeño, con una frase dicha en voz baja en la fila de la tortillería. «Dicen que ese forastero anda detrás de las tierras de María, que no por cariño, sino por conveniencia». La voz fue la de Marta, la que vende flores en el panteón. Lo dijo mientras envolvía un ramo de cempasúchil, sin mirar a nadie en particular, pero sabiendo bien que todas estaban oyendo. «¿Y tú cómo sabes eso?», preguntó Rosa, levantando la ceja. «Me lo dijo Dolores, y Dolores no habla por hablar». En cuestión de días, el comentario se volvió conversación de fonda, charla de banqueta y susurro de misa. Algunas mujeres bajaban la voz al hablar de Ernesto, otras cruzaban la calle cuando lo veían venir, y a María el ambiente le empezó a pesar como una lluvia fina que se cuela por todos lados. Una tarde, mientras compraba especias en el mercado, sintió las miradas, disimuladas pero firmes. Una señora mayor se le acercó con falsa cortesía. «Ay, María, tú tan buena gente, ojalá no te estén viendo la cara, los hombres así no vienen nomás por amor». María apretó los labios, no respondió, solo pagó y salió con el corazón latiendo como tambor. Esa noche sacó las cartas que Ernesto le había escrito y las leyó una por una. Ninguna hablaba de tierras, de dinero ni de futuro. Solo de momentos, de memorias, de ausencias compartidas. Y aún así, la duda se le coló como espina. Fue entonces que decidió enfrentar a Dolores. La encontró colgando ropa en su patio. La tarde estaba caliente y el sol bajaba lento, como queriendo evitar la confrontación.
Fuiste tú quien dijo que Ernesto quiere mis tierras. Dolores dejó la sábana a medio colgar. Su cara no fue de sorpresa, sino de fastidio. Dije lo que pienso. O ya no se puede opinar. Opinar no es lo mismo que ensuciar. María, abre los ojos. Ese hombre no tiene raíces aquí, no tiene gente, no tiene historia. ¿Y tú crees que viene con buenas intenciones solo porque sabe montar y escribe bonito? Yo no necesito que tenga historia. Yo tengo la mía, dijo María con la voz firme. Exacto. Y esa historia la has construido sola. Con tus manos, con tu luto, con tu coraje. ¿Y ahora vas a dejar que un desconocido entre como si nada? María se quedó en silencio, no por no tener que decir, sino porque todo lo que saliera en ese momento iba a sonar a ruptura. Dolores, tú no estás hablando de Ernesto, estás hablando de tu miedo, de tu enojo, porque yo decidí dejar de quedarme en el mismo lugar, porque me atreví a sentir otra vez. Dolores bajó la mirada. La verdad, aunque justa, a veces duele más que la mentira. Te estás yendo lejos, murmuró. Tal vez, pero prefiero irme lejos a quedarme quieta por culpa del miedo ajeno. María se dio la vuelta y se fue. No hubo gritos, ni lágrimas, ni portazos. Solo el sonido del viento entre los limoneros. Pero esa noche, el silencio se sintió más grueso, más solo. Porque sabía que con esa conversación, algo en su amistad con Dolores había cambiado para siempre. Al día siguiente, María fue al pueblo y saludó a todos con la cabeza en alto. Compró café, saludó al panadero y antes de regresar, pasó por la plaza. Ahí estaba Ernesto, sentado en la banca leyendo. Se le acercó. Se sentó a su lado sin decir palabra. ¿Todo bien?, preguntó él, cerrando el libro. No, pero no importa. Quiero seguir caminando, aunque duela un poco. Él asintió. No necesitaban más palabras. Y mientras las campanas de la iglesia marcaban la hora, María entendió que no se trata de tener certezas, sino de elegir en quién confiar, aun cuando el mundo diga lo contrario. El primer cambio fue leve, casi imperceptible. Ernesto comenzó a llegar más seguido al rancho sin avisar. Al principio, María pensó que era parte de la cercanía que habían ido construyendo. Una taza de café por la mañana, una caminata breve por los surcos al atardecer. Pero luego vinieron las preguntas. ¿Y ese joven que te ayudó en el mercado?, preguntó una tarde, mientras ella regaba las plantas. No lo había visto antes. Es Emiliano, el veterinario. Siempre pasa a revisar a Lucero cuando puede. ¿Tan seguido necesita revisión? El tono no era duro, pero sí incómodo. María lo notó, pero lo dejó pasar. No quería darle más importancia de la que tal vez tenía. Sin embargo, la duda se le quedó prendida como espina. Días después, mientras ella conversaba con unas vecinas en la plaza, Ernesto apareció de improviso. No saludó, solo se paró a un lado, en silencio, observando. María sintió el cambio en el aire. Las risas bajaron de tono. Las mujeres se despidieron rápido. No sabía que venías, dijo ella, ya a solas. Pasé a ver si necesitabas algo. Te vi muy entretenida. Solo platicábamos, como siempre. Claro. Ese claro fue como una gota de vinagre en leche caliente. No gritó, no discutió, pero María lo sintió. Algo en Ernesto estaba cambiando. Y no sabía si era él o algo que despertaba cuando estaba con ella. Empezó a mostrarse más melancólico. Hablaba menos, miraba más al suelo. Cuando ella trataba de compartirle alguna noticia del pueblo, apenas respondía. ¿Pasa algo?, le preguntó una noche, sentados bajo el guayabo. Nada que no haya pasado ya, respondió él. A veces me pesa el silencio, a veces las cosas que callo. No tienes que cargar solo, dijo María. No es por querer, es que no sé hacerlo de otra forma. Ella lo observó en la penumbra. Esa sombra en su rostro no era nueva. Había estado ahí desde el primer día, pero ahora parecía más densa. Y con la sombra también llegó el control. No me gusta que te veas tanto con Dolores, le dijo una tarde. ¿Perdón? Siento que ella te mete ideas.
Que no le caigo bien. No tiene por qué caerte bien. Es mi amiga, no la tuya. Solo digo que hay gente que no suma María. María se levantó de la banca, no con rabia, pero sí con una claridad que no pensaba ignorar. Yo decido quién suma en mi vida. Esa noche no durmió. Dio vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada gesto. ¿Estaba exagerando? ¿Era simplemente el peso de las habladurías, de los ojos encima? ¿O realmente Ernesto se estaba volviendo otro? Lucero, inquieto, caminaba de un lado a otro en el corral. Al acercarse, María notó que la puerta del establo estaba abierta, algo que nunca dejaba así. «¿Quién estuvo aquí?», preguntó en voz baja, aunque sabía que nadie respondería. Empezó a conectar piezas. La insistencia de Ernesto, su mirada cada vez más vigilante, la forma en que se presentaba sin aviso. Y entonces lo comprendió. El miedo que él cargaba estaba empezando a volverse control sobre ella. Al amanecer, María se sentó con una taza de café y escribió en su libreta: «Cuando el silencio se vuelve prisión, ya no es paz. No sé en qué momento pasó, pero lo siento, algo se está quebrando». Y mientras el sol despuntaba entre los cerros, supo que algo tendría que hacer antes de que fuera demasiado tarde. Porque a veces lo que parece cariño puede esconder algo más. La noche había caído espesa, sin estrellas. Un aire caliente soplaba desde el sur, levantando polvo fino que se colaba por las rendijas de las ventanas. María cerró el portón trasero con más fuerza de la habitual. Tenía una sensación rara en el pecho, como si algo no encajara. Lucero había estado inquieto todo el día, caminaba en círculos, no comía con la misma calma y soltaba resoplidos que no eran de costumbre. María lo había acariciado más tiempo del normal, hablándole bajito. «Tranquilo, mi niño. Seguro solo es este aire raro». A las 9 ya estaba en la cama, pero no podía dormir. Algo en la oscuridad del campo le daba vueltas en la cabeza. A las 11 se levantó por agua. Al mirar por la ventana notó algo extraño. El corral estaba demasiado silencioso. Agarró su linterna y salió sin pensarlo. La puerta del corral, que ella misma había cerrado con tranca al atardecer, estaba entreabierta. Las huellas en la tierra lo confirmaban. Alguien la había movido, alguien o algo. Corrió al interior. Los otros caballos estaban ahí, menos Lucero. «¡Lucero!», gritó con la voz entrecortada. Silencio. Agarró una lámpara de aceite, su rebozo, y empezó a buscar por todo el terreno. Caminó entre los naranjos, rodeó la milpa, gritó su nombre como si con eso bastara para que volviera, pero no había ni rastro. A las 3 de la mañana, regresó agotada, con los pies llenos de polvo y el alma hecha nudo. Se sentó en el escalón del granero, respirando entrecortado, como si le faltara el aire. «Esto no fue un escape», susurró. Lucero nunca había saltado cercas. Y menos de noche. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente fue directo al pueblo. Avisó a Emiliano, al comisario, y pegó un cartel improvisado en la tienda con la descripción del caballo. Pero todos sabían que no era un animal cualquiera. Lucero no era un caballo perdido. Era un símbolo. De ella, de Gabriel, de todo lo que había sido y resistido. «¿Estás segura que cerraste bien el corral?», le preguntó Emiliano, intentando ser prudente. «Tan segura como de que este sol calienta», respondió María sin rodeos. Pero lo que más le dolió fue la reacción de Ernesto. Fue a buscarlo a su casa y lo encontró en la galería, leyendo. Al contarle lo ocurrido, él simplemente frunció el ceño. «¿Y qué quieres que haga yo?». María lo miró con incredulidad. «¿Cómo que qué? Ayúdame a buscarlo. Conoces los caminos. Tienes hombres». Ernesto se levantó lento con la mirada dura. «Tampoco es como si fuera un hijo, María». Esa frase le cayó como agua helada. «No», dijo ella, con la voz baja, «pero es lo más parecido que he tenido desde que Gabriel se fue». Hubo un silencio incómodo. Ernesto bajó la mirada. María dio un paso atrás.
como si de pronto se diera cuenta de algo que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. ¿Sabes algo que yo no sepa?, preguntó. ¿Qué insinúas? Que últimamente pareces saber mucho de todo lo que me rodea. No me acuses de cosas absurdas. No es absurdo, es una pregunta. Y tu forma de responderla me dice más de lo que dices. No esperó más. Se fue sin despedirse. Esa noche volvió a revisar su terreno de punta a punta. Buscó huellas, rastros, señales. Lo único que encontró fue una herradura vieja cerca del pozo seco. No era de Lucero, lo sabía, pero el hallazgo la estremeció igual. Sentada junto al corral vacío, María sintió por primera vez en mucho tiempo una soledad que dolía de verdad. No era la de extrañar a alguien, sino la de no saber en quién confiar, ni siquiera en sí misma. Miró al cielo, oscuro, sin luna, y se juró algo en silencio. Te voy a encontrar, Lucero, y cuando lo haga, también voy a descubrir qué más se perdió contigo esa noche. María no fue a buscar a Ernesto, fue a enfrentarlo. Esa tarde caminó hasta su finca con paso firme, cruzando el potrero como si cada metro borrara las dudas que la habían contenido por semanas. Llevaba la cara descubierta, el rebozo al cuello y una mirada que ya no preguntaba sino exigía respuestas. Ernesto estaba cortando leña en el patio trasero. Al verla, se detuvo. No la saludó, solo se quedó parado, con el hacha en la mano, esperando. «Necesito hablar contigo», dijo ella sin rodeos. «¿Y ahora qué hiciste?» Esa respuesta, esa forma de voltear la culpa sin mirarla, encendió algo en María. «¿Qué hice yo? Lucero está desaparecido, desde hace días. Tú no moviste un dedo, y encima te atreves a hablarme como si yo fuera la culpable». Ernesto tiró el hacha al suelo. El golpe seco levantó una nube de polvo entre ellos. «Desde que apareció ese veterinario, cambiaste, me dejaste fuera. Empezaste a desconfiar de mí, y ahora me vienes a reclamar porque no entiendo quién eres, no entiendo en qué momento dejaste de ser ese hombre bajo el guayabo y te volviste esta sombra que me vigila, que me acusa, que me hiere sin tocarme. No juegues conmigo, María. Jugar, tú eres el que ha estado jugando desde el principio. No sabes querer sin poseer, y eso no es amor, es otra cosa». El silencio que siguió fue breve, pero denso. Luego, Ernesto avanzó hacia ella con pasos torpes, acelerados por la rabia. «¿Entonces todo fue mentira? ¿Todo lo que compartimos? ¿También tú me usaste para llenar tu vacío? No te atrevas a voltearlo así. Yo te abrí las puertas, Ernesto. Te confié mis silencios, mi casa, mis miedos. Pero tú me miraste como una conquista, no como una mujer». Ella dio un paso atrás, sin miedo, pero con precaución. Estaban en la orilla del sendero que da al barranco. Una caída bastaba para terminar con todo. Ernesto apretó los puños. Su rostro se endureció de un modo que ella no había visto antes. Un destello de algo que no era solo tristeza, ni solo frustración. Era rabia ciega. «Te equivocaste al subestimarme», susurró él, con los dientes apretados. «Y tú, al pensar que podía callarme». El siguiente segundo ocurrió rápido. Ernesto levantó el brazo, no para golpearla, pero sí para empujarla. Un movimiento impulsivo, de esos que salen cuando uno pierde el control. María cayó de espaldas. No rodó por el barranco, pero su cuerpo quedó colgando peligrosamente en el borde, sostenido apenas por unas raíces expuestas. El corazón le martillaba en los oídos. Ernesto se quedó paralizado. Su cara se descompuso. Dio un paso hacia ella, pero no extendió la mano. «María, no era mi intención. ¡Aléjate!», gritó ella, aferrada a la tierra, con la respiración cortada. Usando fuerza de donde no sabía que tenía, logró incorporarse y retroceder hasta ponerse a salvo. Se levantó temblando con las manos llenas de tierra y sangre en una rodilla. «Esto se acabó», dijo ella con la voz quebrada pero firme. Él no dijo nada.
No lo intentó de nuevo. Solo se quedó ahí, como una figura perdida en medio del campo seco. María se dio la vuelta y se fue. Cada paso era un eco de su corazón latiendo con rabia, con miedo, con decepción. Cuando cruzó de nuevo a su terreno, el aire le supo distinto, más limpio, más suyo. Esa noche no encendió ninguna lámpara. Se sentó en el suelo, al lado del corral vacío, y lloró en silencio. No por Ernesto, sino por la parte de ella que había creído que esta vez sería diferente. Y con los ojos fijos en el horizonte oscuro, se juró algo. No volvería a dejar que el miedo, disfrazado de amor, tocara su puerta. Nunca más. Todo pasó tan rápido que el tiempo pareció romperse. María no gritó. Solo sintió el aire arrancarse de su pecho y el vacío apretarle el cuerpo mientras caía. No sabía si fue la raíz, la suerte o algún milagro lo que detuvo su caída, pero ahí estaba, colgando de una rama gruesa que brotaba desde el flanco del barranco, con las uñas clavadas en la corteza y el miedo trepado en cada respiración. El dolor llegó después. Un golpe seco en el costado, una punzada en la pierna derecha, y la cabeza doliendo como si le martillaran desde adentro. No podía moverse mucho. El cuerpo le temblaba, pero aún tenía fuerza en las manos. Cerró los ojos y respiró hondo. «Aguanta, María, no es tu final», murmuró, apenas audible. Con movimientos lentos y dolorosos, logró aferrarse al tronco más cercano. Se quedó ahí, tendida en una pendiente cubierta de hojas secas y tierra suelta, donde el sol apenas alcanzaba a colarse. La noche llegó sin aviso y con ella el frío. El silencio era espeso. Solo se oían los ruidos del monte, grillos, ramas que crujían con el viento, algún animal pequeño merodeando. María no sabía cuánto tiempo había pasado. Tenía la boca seca, los labios partidos y un zumbido constante en el oído derecho. Pero no se permitió perderse en el miedo. Pensó en Gabriel, pensó en su madre, pensó en Lucero. Y justo cuando sus pensamientos empezaban a disolverse en la oscuridad, lo escuchó, un relincho, bajo pero claro. Luego, el sonido de cascos acercándose, pisando con firmeza la tierra del valle. María parpadeó, confundida. ¿Era un sueño? ¿Un eco de la memoria? «Lucero», susurró sin fuerza. La figura apareció entre los árboles, recortada por la luz pálida de la luna. Era él, Lucero. Polvoriento, con las crines alborotadas, pero con la misma mirada viva. Se acercó despacio, reconociéndola con un bufido largo y suave. Se agachó hasta rozar su frente con el hocico. «No puede ser», dijo María quebrada. «¿Dónde estabas?» Lucero se quedó junto a ella, como si supiera que no podía levantarla todavía. Se acostó a su lado, dándole calor, protegiéndola del viento que ya soplaba más fuerte. María apoyó una mano sobre su cuello y por primera vez desde la caída cerró los ojos sin miedo. Despertó con los primeros rayos del amanecer. El dolor seguía ahí, pero algo había cambiado. Estaba viva y no estaba sola. Lucero seguía a su lado, quieto como una estatua. Cuando María intentó incorporarse, gimió de dolor, pero lo logró. Apoyada en él, comenzó a caminar lento, como si cada paso fuera un triunfo. No sabía a dónde iban, pero confiaba, porque si Lucero la había encontrado, entonces aún quedaba camino por delante. Mientras avanzaban entre los árboles, María sintió algo dentro de ella acomodarse, como si el miedo se hubiese quebrado con la caída y en su lugar hubiera brotado otra cosa, una fuerza nueva, más clara, más suya. Y en medio del monte, guiada por su caballo, María entendió que no todo estaba perdido, que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay algo, o alguien que regresa para rescatarte. Lucero caminaba con seguridad, como si conociera cada piedra del sendero. María se sostenía de su lomo, cojeando todavía, pero con la mirada fija al frente. No hablaban, no había necesidad. Él guiaba, ella confiaba.
La luz del amanecer filtraba entre los árboles, dibujando sombras largas que se movían con el viento. Después de casi una hora de andar, el camino se abrió. Frente a ellos, una hondonada amplia, escondida entre cerros y árboles altos, apareció como un susurro de tierra viva. Un valle que no salía en ningún mapa, que no se veía desde ningún camino. El tipo de lugar que parece guardarse solo para quienes ya no tienen nada que perder. María se detuvo en seco, boquiabierta. El lugar era hermoso, salvaje, con un arroyo delgado que cruzaba el centro, vegetación espesa y una calma que no se parecía a nada que hubiese sentido antes. «¿Dónde me trajiste, Lucero?», susurró sin esperar respuesta. Avanzaron despacio. Entre la maleza, María notó algo que la hizo fruncir el ceño. Una estructura vieja, medio escondida entre las enredaderas. Se acercó, apartó unas ramas y lo vio. Era un pequeño refugio de piedra y madera, casi en ruinas, pero aún firme. Había señales de que alguien había vivido ahí hacía mucho tiempo. Un fogón improvisado, una cobija raída, una herradura clavada en la pared. «Aquí hubo gente», murmuró, pasando la mano por la piedra áspera. Lucero bufó, como si confirmara su pensamiento. María entró despacio. El lugar olía a humedad y hojas secas, pero también a silencio antiguo, de esos que guardan historias. Se sentó en un banco improvisado, cerró los ojos y dejó que la sensación la invadiera. Había algo sagrado en ese espacio. No por religión, sino por lo que representaba. Un rincón oculto, fuera del mundo. Un respiro que nadie más conocía. Y ahí, en medio de esa soledad distinta, sintió que algo dentro de ella se reacomodaba. No era solo el cuerpo que sanaba a su ritmo. Era el alma que empezaba a sacudirse el polvo. Durante 2 días, María se quedó ahí, con Lucero como compañía, bebiendo agua del arroyo, comiendo lo poco que llevaba en la alforja. Dormía poco, pero profundo. Y entre sueños recordaba cosas que había enterrado hace años. La primera vez que acarició a Lucero cuando era potrillo, la risa de Gabriel al verla bailar descalza bajo la lluvia, el sonido del fogón cuando su madre preparaba atole en la madrugada. Y junto a esos recuerdos también llegaron otros, la voz de Ernesto volviéndose más dura, las miradas controladoras, el golpe seco de la caída. «No fue amor», dijo en voz baja, mientras peinaba a Lucero con los dedos. «Fue necesidad, de él, de yo sentirme viva, pero no era amor». En ese valle, María encontró más que un refugio. Encontró una verdad. No estaba rota, solo había olvidado cómo escucharse. Y ahora, sin ruido alrededor, se oía claro. Cuando por fin decidió volver, lo hizo con otra postura. No iba erguida por orgullo, sino por certeza. Sabía quién era, sabía lo que valía, y aunque el camino de regreso sería largo, ya no era una mujer perdida, era una mujer que había vuelto a sí misma. «Vamos, Lucero, tenemos cosas que arreglar». Y el caballo, como si entendiera, relinchó con fuerza antes de emprender el regreso. La primera mañana después de la caída, María despertó con el cuerpo adolorido pero vivo. Se tocó la costilla con cuidado. Todavía dolía, pero el ardor se había vuelto soportable. Había improvisado una camilla con ramas y hojas secas dentro del refugio de piedra, y con la ayuda de Lucero logró acomodarse. Dormía poco pero sin pesadillas. El valle tenía un silencio distinto, no el de la soledad, sino el de la tregua. Cada movimiento era lento, medido. Preparar agua caliente, revisar su herida, mojar un paño para bajarse la fiebre. El dolor la obligó a hacer algo que no había hecho en años. Escucharse, escuchar su respiración, sus latidos, su mente, sin distracciones, sin voces ajenas. Y en ese ritmo nuevo, entre pausas largas y gestos mínimos, algo comenzó a reconstruirse dentro de ella. Una tarde, mientras calentaba agua al sol en un recipiente de barro viejo que había encontrado, recordó a Gabriel sin llorar. No como el esposo que perdió,
sino como el compañero que la enseñó a sembrar, a reír con la tierra bajo las uñas. Ya no lo evocaba con pena, sino con gratitud. También pensó en su madre, en su voz severa pero justa, en cómo la abrazaba fuerte cuando tenía miedo, y de pronto ese pasado que antes pesaba como costal mojado, ahora flotaba suave como brisa. Las memorias dolían distinto, como cuando una herida ya cicatriza y empieza a picar en vez de punzar. María se dio cuenta de que el tiempo no lo había curado todo, pero el silencio sí estaba haciendo su parte. Una noche, sentada junto al arroyo, vio su reflejo en el agua. Tenía el rostro marcado por el cansancio, pero los ojos le brillaban distintos. Y entonces lo supo, había estado sobreviviendo por años, no viviendo. Recordó cada momento en que se cayó por evitar conflictos, cada vez que tragó dudas, cada vez que aguantó por costumbre. Con Ernesto, con Dolores, con el pueblo. Me cansé de hacerme pequeña, murmuró. No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien acaba de aceptar algo que tardó demasiado en entender. Y al decirlo, una parte de ella se sintió más libre. Al tercer día, mientras recogía ramas secas para el fuego, escuchó algo entre los árboles. Se detuvo. Lucero también alzó las orejas. No era el viento, eran pasos, no muchos, solo uno. Y entonces apareció Emiliano, sucio, con la cara cansada, pero con los ojos grandes de alivio al verla. María, ¿está bien? Dios mío. Ella apenas pudo sonreír antes de que las lágrimas se le escaparan sin permiso. ¿Cómo me encontraste? Vi huellas y Lucero dejó rastros claros. Lo seguí. María se cubrió la boca. Sintió una mezcla de vergüenza, alivio y cariño. No sabía qué decir. Emiliano se acercó con cuidado. La revisó, curó su herida con un ungüento y le llevó agua limpia. No preguntó demasiado, solo le dijo: tómese su tiempo, nadie la está esperando con apuro. Y esa frase simple, la hizo quebrarse del todo, porque por primera vez en mucho tiempo alguien no quería nada de ella, solo verla bien. Cuando Emiliano se fue, María le pidió que no dijera nada aún, que necesitaba unos días más. Él asintió y se fue sin discutir. Esa tarde María caminó hasta el borde del valle, donde la vista se extendía hasta perderse. Respiró profundo, sintiendo el aire limpio llenar sus pulmones. No vuelvo a mi vida igual, ni por nadie. Era una promesa, no contra el mundo, sino para ella misma. Había encontrado algo en ese valle que nadie le podía quitar. Su fuerza, no la que ruge, sino la que sostiene, la que construye, la que no necesita aplausos. Y con eso supo que estaba lista, no para volver, sino para decidir cómo volver y con qué dejar atrás. María despertó con el impulso de dejar huellas, de que su silencio no fuera olvido. Aunque todavía no estaba lista para regresar, sí quería que alguien supiera que estaba viva, que no se había rendido. Ese día, mientras paseaba lentamente por el bosque que rodeaba el valle, comenzó a dejar señales. Marcó los troncos con pequeñas incisiones hechas con una piedra afilada. Ató trozos de su rebozo viejo en ramas visibles y en una roca lisa cerca del arroyo escribió con carbón húmedo: estoy bien, no me busquen, pero no me olviden. M. No sabía si alguien llegaría a verla, pero escribirlo fue un alivio, como soltar algo que había estado presionando dentro del pecho. Lucero, como si entendiera el acto, la acompañaba sin desviarse, firme en su andar, y cuando terminaban se quedaban bajo un guayabo silvestre, mirando las nubes como quien espera que el viento traiga respuestas. En el pueblo, Emiliano no dormía tranquilo desde la desaparición de María. Había buscado por el rancho, por los caminos conocidos, incluso preguntado a Ernesto, quien se limitó a decir que había decidido alejarse, pero algo no le cuadraba. Una tarde, mientras cruzaba el sendero de los naranjos, su mirada se detuvo en algo inesperado. Un retazo de tela colgado de una rama, azul, con bordado florido. Lo reconoció al instante. Es de María.
dijo en voz baja. Se acercó, lo desató y notó una señal tallada en el tronco cercano. 2 cruces pequeñas, apenas visibles. El corazón se le aceleró. A la mañana siguiente volvió con una mochila, agua, vendas y el corazón decidido. Si había señales, era porque ella quería que la encontraran, o al menos no le temía a ser hallada. Durante horas, Emiliano siguió las marcas. Cada trazo en la corteza, cada nudo de tela, cada piedra movida le hablaba. No en palabras, sino en certeza. María seguía viva. El bosque se volvía más denso a medida que avanzaba. El aire cambiaba, se volvía más húmedo, más frío. Y entonces, tras cruzar un viejo arroyo cubierto de musgo, vio algo que lo dejó sin aliento. Un refugio de piedra escondido entre árboles altos, casi abrazado por la naturaleza. Lucero salió a su encuentro antes que ella. Caminó con calma hacia él, como si supiera que estaba llegando a donde debía. «Lucero», susurró Emiliano con la voz entrecortada. Y entonces, ahí estaba María, de pie en la entrada, con el rostro cubierto de tierra y sol, pero con la mirada clara como nunca. No se dijeron nada de inmediato. Emiliano bajó la mochila, respiró hondo y la abrazó sin tocarla, con respeto, con alivio, con gratitud. María le sonrió apenas. «Sabía que entenderías mis señales. Nunca dejé de buscarlas», respondió él. Se sentaron bajo el árbol más grande. Ella le contó, con pausas, lo que había vivido desde la caída. Él no interrumpió, solo escuchó. Y al final, cuando ella terminó, dijo: «Hay cosas que el cuerpo sana solo, pero otras hay que nombrarlas para que no se pudran por dentro». María lo miró largo rato y luego asintió. «Por eso te dejé que llegaras, porque contigo no tengo que esconderme». Esa noche, junto al fuego que encendieron con ramas secas, María sacó un trozo de papel y comenzó a escribir. No era una carta para Ernesto, ni para Dolores, ni para nadie en particular. Era para ella un cierre, un principio, un mapa para el regreso. Porque el valle ya le había dado lo que necesitaba, claridad. Ahora le tocaba decidir qué hacer con ella. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, llevando el humo del fuego hacia el cielo, María supo que pronto regresaría, pero ya no como la mujer que cayó, sino como la que eligió levantarse. La ausencia de María en el pueblo no pasó desapercibida. Al principio, la gente murmuraba. Algunos suponían que se había ido con la familia, otros que estaba enferma. Pero a medida que pasaban los días, la pregunta se volvía más incómoda. ¿Y María? Ernesto, cuando lo abordaban, respondía siempre lo mismo. Decidió irse sola. No quiso que nadie la siguiera, pero esa calma fingida empezó a desmoronarse. Los hombres del campo notaron que Ernesto ya no daba órdenes con la misma seguridad. Dejó de salir a caballo, evitaba la plaza, y ya no visitaba la fonda donde antes se sentaba a tomar café con mirada altiva. Y fue Dolores la primera en hablar fuerte. Una mañana de domingo, mientras las mujeres salían de misa, Dolores se paró en la escalinata del atrio con la cara tensa y la voz firme. María no desapareció por gusto, y todos lo sabemos. Un silencio pesado cayó sobre la gente. Nadie se atrevió a decir nada, pero todos se quedaron ahí, inmóviles, como si esperaran una señal para despertar. Ese hombre, dijo, señalando hacia la casa de Ernesto, se metió en su vida, la envolvió, y ahora resulta que ni siquiera sabe dónde está. Cuidado con lo que dices, Dolores, le advirtió uno de los vecinos. Cuidado tú, respondió ella. María no se fue por miedo al monte. Se fue por miedo al hombre que decía quererla. La semilla estaba plantada y empezó a germinar rápido. En cuestión de días, Ernesto comenzó a notar la distancia. El panadero dejó de saludarlo. La señora del mercado ya no le fiaba. Incluso los trabajadores de su finca empezaron a pedir sus pagos por adelantado, como quien no confía en que la próxima quincena llegue.
No es personal, dijo uno de ellos, bajando la mirada, pero el pueblo ya no confía. Incluso el comisario, que había sido neutral, empezó a hacer preguntas más directas. ¿Estuvo con ella el día que desapareció? Ya te dije que no, respondió Ernesto, con la mandíbula apretada. Pero tampoco tienes una coartada clara. Ernesto se cerraba más, se volvía más huraño. Y esa actitud, en vez de defenderlo, lo hundía más. Una tarde Emiliano regresó al pueblo. Llegó con la ropa sucia pero con la voz clara. María está viva, está a salvo, pero no quiso que nadie la encontrara hasta ahora. El pueblo respiró hondo. Algunos sonrieron con alivio. Otros, como Dolores, apretaron los puños de rabia contenida. ¿Y qué pasó?, le preguntaron. Eso solo le corresponde a ella contarlo, pero sí les digo esto, el que le falló no fue el monte, y con eso la última defensa que le quedaba a Ernesto se vino abajo. La duda que flotaba ahora era certeza. Ernesto dejó de salir de su casa, cerró el portón con candado y ya no se le vio ni en la finca. Los jornaleros abandonaron sus tareas. La maleza creció en la entrada. Su caballo, sin cuidados, empezó a flaquear. Todo lo que antes parecía sólido comenzó a venirse abajo como si alguien hubiera quitado la piedra clave de su vida. Una noche, alguien le arrojó una piedra al techo, otra al portón. No fueron muchos, ni lo hicieron con furia. Fue una señal, el pueblo hablaba, aunque en silencio, y en la oscuridad de su casa, Ernesto caminaba de un lado a otro, solo, sin aliados, sin nadie que lo creyera, porque cuando el respeto se rompe por dentro, ya no hay fachada que lo sostenga, y él lo sabía, aunque no dijera una sola palabra. El pueblo despertó con una quietud distinta. Era uno de esos días donde el aire huele a anuncio, donde hasta los perros callan un poco antes de ladrar. En la plaza, los primeros comerciantes comenzaban a montar sus puestos y la campana de la iglesia marcaba las 7 cuando el sonido de cascos retumbó en la calle principal. Lucero apareció primero, firme, reluciente, con el paso elegante de quien sabe que todos lo miran. Y sobre él, María, no vestía como solía. Llevaba un vestido sencillo, limpio, y el cabello recogido en una trenza apretada que le caía sobre el hombro. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos firmes sobre las riendas. Pero lo más llamativo era su expresión, calma, recta, segura. No traía miedo, traía regreso. Los murmullos empezaron como olas pequeñas. «Es María. ¿De dónde salió? Mira a Lucero. ¡Volvió!». Los rostros se asomaban por las ventanas, las puertas se abrían con disimulo, y en cuestión de minutos la plaza estaba llena de ojos sobre ella. Pero no había lástima, no había duda, había sorpresa, y en algunos, admiración. María detuvo a Lucero frente a la fuente central. Bajó con lentitud, sin mostrar dolor alguno, aunque todavía cojeaba un poco. Caminó con paso firme y miró de frente a cada persona que se le quedó viendo. Gracias a quienes se preocuparon. A los que dudaron, también. Silencio. Nadie se atrevía a interrumpirla. No tengo mucho que explicar, pero estoy viva, estoy bien. Y decidí volver porque este pueblo es mi tierra, mi casa. Y nadie va a hacerme sentir que no pertenezco. Una anciana rompió el silencio con un aplauso. Luego otra. Y otra, hasta que el aire se llenó con un aplauso lento pero constante, no ruidoso, sino firme, como un reconocimiento, como una bienvenida que no necesitaba palabras. Desde la sombra del portón de la iglesia, Dolores observaba, no se acercó, no aplaudió, pero en su rostro había algo que no tenía antes, respeto y culpa. Se aproximó solo cuando la plaza volvió a su rutina y María estaba junto a Lucero dándole agua en la fuente. «¿Volviste?», dijo Dolores, sin adornos. «Sí, pensé que no ibas a hacerlo». «Yo también lo pensé». Un silencio tenso se coló entre ambas. «Te fallé», confesó Dolores, bajando la mirada.
Me dejé llevar por mi miedo, por mi enojo, quise protegerte, pero lo hice desde la sombra, no desde el amor. María la miró largo rato. No había rencor en sus ojos, solo distancia. Dolores, no necesito que me protejan, necesito que me crean, que me acompañen, aunque no entiendan. Dolores asintió, se mordió los labios, y por primera vez en muchos años no supo qué más decir. Mientras todo esto ocurría, la noticia llegó a la casa de Ernesto. La criada fue quien le avisó. Don Ernesto, ella volvió. Él no preguntó quién. No necesitó explicación. Solo se quedó sentado con la mirada clavada en el suelo, como si el aire de la casa ya no fuera suficiente. No salió ese día, ni el siguiente. María tampoco fue a buscarlo, no por miedo, sino porque ya no lo necesitaba. El capítulo estaba cerrado, y en su lugar algo nuevo comenzaba a escribirse. Esa tarde, María regresó a su rancho. Lo encontró igual, pero distinto, como si todo hubiera estado esperándola. Entró, se lavó las manos, encendió el fogón y preparó café. Emiliano llegó al rato con pan calientito y una sonrisa que decía más que cualquier bienvenida. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó él, dejando la bolsa sobre la mesa. Ahora, vivir, dijo María sin titubeos. Y en sus ojos no había nostalgia, había futuro. El primer domingo tras su regreso, María salió temprano. Caminó hasta la colina detrás de su rancho, con Lucero siguiéndola de cerca. Desde ahí se veía toda la llanura. El viento le revolvía el cabello y el sol apenas tocaba las espigas secas. Emiliano llegó con una libreta en la mano y una sonrisa tranquila. ¿Seguro quieres hacerlo aquí?, le preguntó. Aquí empieza todo, respondió ella. Este lugar salvó mi vida y ahora quiero que salve otras. Ahí, sobre la tierra dura y abierta, María le compartió su plan. Un refugio para caballos lastimados, viejos o abandonados. Un lugar donde pudieran vivir sin carga, sin maltrato, sin prisa. Emiliano la escuchó con atención y cuando terminó solo dijo: «Estoy contigo». Y esa afirmación, breve pero firme, fue la primera piedra del nuevo comienzo. El lunes siguiente, María fue al mercado, compró pan, velas y con voz firme pidió que llamaran a las mujeres del pueblo a una reunión en su rancho esa misma tarde. «¿Para qué, María?», le preguntó Rosa, la panadera. «Para hablar de futuro». «No del mío, del de todas». A las 5 llegaron 12, algunas por curiosidad, otras por lealtad, una que otra solo por chisme. Pero cuando María les habló del refugio, del monte, del valle y del propósito, el aire cambió. «Quiero que este lugar sea de nosotras», dijo. «Que nadie nos diga que ya es tarde, que ya no tenemos fuerza, que solo servimos para recordar». Una mujer alzó la mano. Fue Catalina, la costurera, que casi nunca hablaba en público. «¿Y nosotras qué haríamos?». «Lo que sabemos», respondió María. «Cuidar, sanar, alimentar, levantar con las manos lo que el mundo dejó caer». Los murmullos crecieron. No eran de duda, eran de entusiasmo. En los días siguientes comenzaron a llegar mujeres al rancho con lo que tenían: tablas, herramientas viejas, ollas, costales de avena. No era una construcción elegante, era una obra con alma. Las risas volvieron al campo, mezcladas con martillazos y pasos firmes. Incluso los más escépticos del pueblo empezaron a prestar atención. Los hombres al principio lo miraban con burla o desdén, pero cuando vieron la seriedad, el avance y sobre todo la unión, dejaron de reír. Y una mañana, incluso Dolores se presentó. «No vine a pedir perdón, vine a sumar». María no dijo nada, solo le pasó un guante de trabajo y señaló los tablones. Dolores sonrió. El primer caballo llegó en silencio, un animal viejo, cojo, que alguien había dejado atado junto al molino abandonado. Nadie sabía de quién era, nadie preguntó. María lo recibió como si fuera Lucero, lo acarició, lo alimentó, le susurró palabras suaves.
Aquí ya no tienes que probar nada, le dijo al oído. Emiliano le limpió las patas, le curó la piel con pomadas naturales, y esa noche, por primera vez en años, el caballo durmió sin moverse, como si al fin pudiera descansar. «Es solo el primero», dijo María, sentada en la puerta del establo. «Y no será el último», respondió Emiliano. Con el tiempo, el refugio dejó de ser solo un proyecto. Se volvió símbolo. Las mujeres que antes no hablaban, ahora lideraban. Las que lloraban solas, ahora reían en grupo. Las que creían que ya no servían, ahora sanaban animales y, sin darse cuenta, también a ellas mismas. María observaba todo sin querer protagonismo. Su mirada iba de los caballos al cielo y de las mujeres al monte, porque entendía, al fin, que ese era su legado, no una finca, no un amor roto, sino la libertad de levantarse y decir: «Aquí estoy y aún tengo para dar». Y aunque no lo dijera en voz alta, lo pensaba cada mañana. Esto sí es empezar de nuevo. Ernesto empacó sin ruido. Una sola maleta, ropa limpia pero gastada y unos papeles que ya no tenían valor para nadie. No dejó notas ni explicaciones. Solo guardó lo justo y necesario, como quien sabe que ya no tiene a dónde volver. Afuera, el sol apenas calentaba las tejas de su casa, ahora polvorienta y silenciosa. Ya nadie pasaba por ahí. El portón estaba entreabierto, como si el pueblo entero hubiera dejado claro que su salida era esperada. Se subió al viejo coche sin mirar atrás. María lo vio desde la colina mientras preparaba la mezcla para una nueva cerca. Lucero levantó las orejas al escuchar el motor, pero no se movió. María se quedó en silencio, con las manos llenas de tierra y la frente sudada, mirando cómo el coche se alejaba lento por el camino principal. No había odio en su mirada, tampoco alivio, solo una aceptación honda, como quien entiende que hay historias que no se terminan con rencor, sino con distancia. «Buen viaje, Ernesto», murmuró sin amargura. No era una despedida de amor perdido. Era el cierre de un ciclo, uno necesario, uno que le permitió descubrir su fuerza, aunque fuera a través del dolor. Dolores también lo vio partir, pero desde su ventana. No salió, no lo despidió. Solo lo siguió con los ojos hasta que el coche desapareció tras una nube de polvo. Por dentro, algo se movía, no por Ernesto, sino por todo lo que se había desmoronado a su alrededor sin que ella supiera cuándo empezó. Caminó por su casa vacía, tocó la vieja foto donde salía con María cuando eran jóvenes y se sentó con una manta sobre las piernas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió sola. No por falta de compañía, sino por falta de propósito. Pensó en todo lo que pudo haber dicho, en todo lo que guardó por orgullo, y ahí, en ese silencio largo, entendió que el perdón no siempre se pide, a veces se construye. En el pueblo, nadie habló de la partida de Ernesto en voz alta. Era un tema agotado, un recuerdo que todos querían dejar atrás. Solo se sabía que había tomado el camino del sur, sin decir a dónde. «Se fue como llegó», comentó una señora en la panadería. «Callado, pero esta vez con las manos vacías». «Y el corazón también», respondió otra sin malicia, porque aunque algunos lo miraron con desprecio, otros solo lo vieron como un hombre que no supo amar sin herir, que confundió control con afecto, que no entendió a tiempo que el cariño no se exige, se merece. Esa noche, María se sentó junto al fuego del nuevo establo. A su lado, Emiliano tomaba café mientras leía unas notas del refugio. Lucero rumiaba tranquilo cerca del corral. «¿Supiste que Ernesto se fue?», le preguntó Emiliano, sin levantar la vista. «Sí, lo vi pasar». «¿Qué sentiste?». María tardó en responder. Miraba cómo las llamas se retorcían en la leña. «Nada que me pese, solo paz». Y en ese momento supo que había soltado lo último que le ataba al pasado, porque no se trataba de olvidar lo vivido, sino de no vivir atada a ello. Y ella ya no estaba atada a nadie, ni siquiera a lo que una vez pareció amor.
El refugio ya no era solo un proyecto, era una realidad. El establo estaba firme, los corrales bien armados, y la tierra se sentía cuidada, como si supiera que ahí iban a sanar más que animales. Cada mañana, mujeres del pueblo llegaban con entusiasmo. Algunas traían avena, otras telas viejas convertidas en vendajes. Había risas, historias compartidas y sobre todo manos que construían sin miedo. Emiliano instaló un pequeño consultorio de campo con lo básico para atender urgencias. Catalina, la costurera, se encargaba de hacer mantas y protectores para los caballos heridos. Hasta Dolores, que al principio solo observaba desde lejos, se volvió la encargada de la cocina comunal. Y María, con su andar pausado y sus palabras claras, era el centro sin querer serlo. Daba órdenes sin gritar, pedía ayuda sin imponer, y todos respondían porque veían en ella algo que no se aprende: respeto ganado con verdad. Un sábado al amanecer, María decidió subir sola al cerro que rodeaba el valle. Era el mismo lugar donde semanas atrás había pensado que quizás no volvería a caminar firme nunca más. Lucero la acompañó hasta la mitad del camino. Luego, como si entendiera que ese tramo debía hacerlo sola, se detuvo y la vio alejarse en silencio. María avanzó despacio. El aire era fresco y el cielo tenía ese azul profundo que solo se ve después de las lluvias. Al llegar a la cima, se sentó en una roca y contempló el valle. Ahí abajo estaba su vida nueva. No era perfecta, ni lujosa, pero era suya. Y sobre todo, estaba construida sobre algo distinto: la verdad de sus cicatrices. «Tanto que me guardé», dijo en voz baja. «Tanto que creí que no valía». Recordó a Gabriel, pero ya no con dolor. Recordó a Ernesto, pero sin rencor. Y luego pensó en todas las veces que se anuló por miedo a que la llamaran débil, loca, intensa, y se sonrió. Tal vez sí fui todo eso, pero también fui fuerte. Fui valiente y sigo aquí. Cerró los ojos y dejó que el viento le rozara la cara. Sintió el cuerpo entero vibrar con una paz distinta, una que venía de aceptar cada parte de sí misma, incluso las que dolieron. Al bajar, se encontró con Emiliano en el huerto nuevo. Estaba sembrando con la ayuda de 2 niñas del pueblo. «Dicen que si plantas algo con una promesa, crece más fuerte», comentó él. María se agachó, tomó una semilla y la hundió en la tierra. «Que crezca entonces con esta. Nunca más me volveré a callar lo que soy». Las niñas la miraron con ojos grandes. Una de ellas preguntó: «¿Eso es una promesa o un hechizo?» «A veces son lo mismo», respondió María, sonriendo. Esa tarde, mientras caía el sol, llegaron 2 jóvenes con un caballo cojo. Habían oído hablar del refugio. No eran del pueblo, venían de lejos, pero sabían que ahí encontrarían cuidado. María los recibió con la misma serenidad de siempre. Les ofreció agua, les revisó el animal y les dio cobijo. Y mientras los demás se movían a su alrededor, entre paja, herramientas y recetas de té, ella se dio cuenta de algo. El refugio era mucho más que caballos. Era un lugar para quien necesitara empezar otra vez, sin preguntas, sin juicios. Esa noche, sentada junto al fuego, María escribió en su libreta: «No todo lo que empieza con caída termina roto. A veces hay que romperse para volver a armarse mejor». Luego, cerró el cuaderno y miró el cielo. No sabía qué venía, pero tampoco lo temía. Porque ahora, cada paso que diera, lo haría con la certeza de que la vida, cuando se riega con verdad y con coraje, florece. Y en ese rancho, en ese valle que una vez fue escondite, ahora crecía algo nuevo. No solo esperanza, sino futuro. A veces, el verdadero renacer no llega en medio del ruido, sino en el silencio profundo de un valle olvidado. María no solo volvió a la vida, se eligió. Aprendió que no toda caída es final, y que incluso el dolor puede ser semilla si se planta con valor. Su historia nos recuerda que nunca es tarde para comenzar de nuevo, ni para sanar desde la raíz. Si esta historia tocó algo en tu corazón, cuéntanos.
¿Qué parte te conmovió más? Deja tu comentario aquí abajo. Dale like si alguna vez te sentiste como María. Y comparte este video con alguien que necesite una chispa de esperanza hoy. Tu reacción es el mejor regalo para seguir trayéndote historias de caballos que, más allá de los cascos y el polvo, nos hablan de fuerza, amor y redención. Y si quieres seguir siendo parte de esta comunidad que cree en el poder de los relatos que transforman, suscríbete al canal, porque cada historia que viene te está buscando.